Quinto, buenos días, bienvenidos a la sexta sesión de aprendizaje que tiene por título Retos para mi familia. Vamos a hablar la familia y la sociedad. Veamos qué nos dice el material. La familia es un grupo social primario, ¿no? Según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se define como la célula natural y fundamental de la sociedad. Se le reconoce a nivel mundial como la unidad básica de la sociedad y ha estado presente en todos los pueblos y en todas las épocas. Y así es, el término familia es un término que nosotros lo conocemos desde la primaria y siempre decimos que es la célula básica de la sociedad, ¿no? Ese término lo tenemos bastante grabado en nuestro cerebro y pues ese término no va a cambiar porque definitivamente sí es esa célula que la sociedad necesita pues para que vaya creciendo, ¿no? Entonces la familia es el ámbito fundamental donde los seres humanos van a ir logrando aprendizajes. No existe ningún grupo social que sea igual que la familia. O sea, nada podría sustituir a la familia. El único requisito que se necesita para estructurar a las sociedades es que existan grupos de familia. Por este motivo es importante reconocer que la sociedad debe velar por las familias, por su cultivo, por su ejercicio, por los valores, por ofrecerle a las familias y a los seres humanos una manera digna de vivir. Entonces, para esto, las instituciones educativas, el gobierno, los programas van a tener una tarea bastante ardua, ya que la familia a lo largo de la historia ha ido cambiando, ¿no? Y entonces vamos a ver ahora a la familia en algunos momentos de la historia. Y vamos a tener a la familia de la antigüedad y a la familia en la actualidad. Y cuando vamos a hablar de la familia en la antigüedad, tenemos que reconocer que la familia ha ido evolucionando a lo largo de la historia, ¿no? Ha ido mostrando pues cada etapa de fortaleza y también de debilidades. Si nosotros hablamos de las sociedades primitivas, ¿no? De las épocas prehispánicas, vamos a encontrar que la vida en las familias fueron agrupaciones de clanes o tribus también, con la finalidad de sobrevivir a las exigencias del contexto. Las personas se unían y formaban estos clanes. Sin embargo, dentro de los roles de la familia, ya existía una mujer que se encargaba básicamente de las labores domésticas, mientras que los varones se dedicaban a la caza y a la pesca. Entonces, la educación para estas familias era bastante espontánea, ¿no? Era prácticamente de sobrevivencia, de querer sobrevivir a la realidad a la cual se enfrentaban. Entonces, cada miembro de la familia aprendía de estas costumbres y las repetía en sus siguientes familias. Luego, conforme iba avanzando la historia, si nosotros nos ubicamos ya un poquito en lo que era el Tahuantinsuyo, vamos a encontrar a los ayus. ¿Recuerdan los ayus? El grupo de familias, el grupo de personas que conformaban un ayu. Esta era la manera en la que se organizaban en el Tahuantinsuyo. Y era la manera en la que ellos compartían una convivencia. Entonces, por su parte, en el Tahuantinsuyo, los varones asumían un trabajo pues de lo que era la tierra, ¿no? Y dirigían además a estas familias. Y las mujeres se encargaban de los hijos, de los quehaceres del hogar y apoyaban también en las labores agrícolas. Entonces, seguimos avanzando en la historia. Eh, este, estos patrones que nosotros ya lo traemos desde la época primitiva en que las mujeres se dedican única y exclusivamente a las labores domésticas y los varones se dedican a hacer el sustento del hogar, se ha ido
modificando este contexto. Yo recuerdo mucho que en los libros, cuando nos hablaban del papá y de la mamá, el concepto que se manejaba de papá decía que era el sustento del hogar, ¿no? O sea, textualmente decían eso los libros. Y de la mujer decían que era quien se encargaba de las labores domésticas. La mamá era la encargada de la crianza y las labores domésticas en casa. Ahora, estos conceptos han cambiado totalmente. Nosotros no podemos hablar hoy por hoy de que el hombre es el único sustento del hogar. Eso es mentira. Ahora las labores han cambiado, ¿no? De pronto ahora es la mamá la que lleva el dinero a la casa y el papá se encarga de la crianza de los hijos, ¿no? Y eso está bien, es parte del cambio, es parte de la evolución de la familia. Eh, Ahora, cuando hablamos de evolución, vamos a encontrar pues ya los cambios en la familia de la actualidad. Y estos cambios no solamente han sido pues en el patrón social y económico, sino también en, en el patrón cultural, ya que ahora ambos padres intervienen en la crianza de los hijos, ambos padres son el sustento del hogar. Entonces ya vamos a ir dejando de lado estos conceptos en los que nos decían que la mujer se encargaba del cuidado de los hijos y los varones eran el sustento del hogar. Eso ya no puede existir hoy por hoy, ¿no? Y para esto, ¿qué, ¿cómo fue que se dejó eso de lado? O sea, ¿qué pasó? ¿No? ¿Cómo es que dejamos de lado estos dos conceptos que lo teníamos y lo tenemos hasta ahora bastante arraigado en nosotros y pasamos a otro tipo de pensamientos? Y esto va a ser gracias y exclusivamente a la educación. ¿Por qué? La educación va a generar un rol bastante importante, ya que va a empezar a valorar eh, a la mujer y también a darle otro sentido al hombre, ¿no? Entonces desde pequeñitos ya empiezan a valorar a los niños y a las niñas, dándoles cariño, protección, enseñándoles cuáles son sus deberes y cuáles son sus derechos también. Entonces la educación, tanto en el colegio y en la casa, tienen que ser bastante importantes. ¿Por qué? Porque estás creando a un ciudadano y este ciudadano tiene que entender que no solo él es el sustento de la casa, ¿no? Sino es que también puede ser ayudado por su pareja, por la esposa. Entonces, cuando nosotros eh, empezamos a dialogar sobre estas cosas, tenemos que tener muy en cuenta dos valores, que es el respeto y la tolerancia. Respeto varón hacia mujer, mujer hacia varón, y ser tolerantes con algunas actitudes de las personas. No todos somos iguales, no todos pensamos de la misma manera, entonces por eso es importante que seamos tolerantes. Eh, con respecto a las funciones de los miembros de la familia, tenemos que decir que son bastante flexibles. Sí, y ya lo hemos dicho, los padres pueden apoyar en las funciones domésticas, al igual que los hijos varones, con los quehaceres domésticos, con los quehaceres hogareños. Y las madres también tienen la oportunidad de trabajar fuera de la casa y además apoyar a la familia, ¿sí? Y esto pues ha sumado una equidad, una igualdad en las funciones del hogar. En la actualidad, las familias están pasando por una crisis en la que se manifiesta la separación de esposos. Y es por eso que consideré poner en las familias actuales que las familias de hoy por hoy ya no se identifica pues como estas grandes familias, ¿no? Antes, en la antigüedad, eran los abuelos, los esposos, los hijos, y no importaba mucho lo que pasaba dentro de estas familias, no es que existía violencia, falta de respeto, o sea, ahí seguían igual. Hoy por hoy, eso ya no es parte de lo normal. No, si yo a mi lado es una persona pues que no me quiere, no me respeta y no suma nada en mi vida, entonces, o sea, tenemos un hijo, de ambos amamos a este hijo, pero nosotros ya no nos llevamos bien y es mejor que por salud mental nos distanciemos, ¿no? Entonces ya no vamos a tolerar pues estos actos de violencia entre los miembros de la familia. ¿Por qué? Porque no es saludable para los hijos. Entonces
Los padres, por salubridad, deciden separarse. Y las familias actuales ahora son mamás solteras o papás solteros. Y esa es tu familia, ¿no? Tu mamá es tu familia es tu mamá. O sea, si bien es cierto, vives con el abuelo o con la abuela, que son parte de tu familia secundaria, pero tu familia nuclear es tu mamá, ¿sí? Si es que es mamá soltera. Y por otro lado es papá soltero, que también existen. Entonces tu familia netamente es tu papá. Y la familia de tu papá también es tu familia, pero viene a ser tu familia secundaria. Entonces, si bien es cierto, esto va a generar consecuencias como inestabilidad emocional, pero mucho depende, creo yo, de la persona, cómo, cómo es que ha sido criada, ¿no? O sea, es importante que puedan entender que a veces las familias no se van a considerar de esta manera, ¿no? Hablan de las familias disfuncionales y es un término en realidad porque eh, las personas solas se forman, solas se crean sus propias emociones, solas canalizan, ¿no? Solas se autorregulan, solas se autorrealizan. Sí, si bien es cierto, pues el apoyo del papá y de la mamá es un factor importante, pero no es un factor decisivo. O sea, yo no puedo justificarme en el hecho de si yo soy rebelde, pues porque no tengo papá. No, no es una justificación. Hoy por hoy esa ya no es. Eso es parte del pasado. O sea, un chico de tu edad, una señorita de tu edad, no puede justificar algún tipo de acción con decir yo me porto así o a mí me pasó esto porque no tuve papá. O sea, no, no es. Tú eres totalmente consciente y tienes la capacidad de razonar y de decidir sobre ti y saber qué cosas están bien y qué cosas están mal y saber qué cosas quieras repetir de tu familia y qué cosas no tienes que repetir. Haciendo un paréntesis, ustedes pueden decir, ¿no, profesora? Es verdad, nosotros somos libres de repetir historias o de hacer un alto y crear una nueva historia, pero existen factores en el subconsciente que nos jalan, porque nosotros vivimos en este contexto, ¿no? Es verdad, psicológicamente se dice que nosotros jalamos patrones por el subconsciente y de alguna u otra manera si yo viví y crecí dentro de una familia disfuncional, entonces existe la probabilidad en la que yo también cree una familia disfuncional. Pero esto tiene que ser manejado interiormente por ti, o sea, tienes que tener la capacidad de analizar este tipo de cosas. Tener una familia incluye una gran responsabilidad, ¿no? O sea, si yo no me sentí bien cuando no tuve a mi papá cerca, entonces, de hecho que no voy a querer repetir la historia para mis hijos, ¿no? O sea, vas a tratar de encaminar tus decisiones para que las cosas funcionen, ¿no? Y no se repita la misma historia. Entonces, chicos, el tema de la familia es un tema que va a abarcar muchas aristas, muchas raíces y podemos hablar pues de esto por mucho tiempo. Sin embargo, los videos tenemos que cortarlos. Hasta aquí vamos a dejar la primera parte y para la segunda parte vamos a hablar acerca de cómo es que la familia ha tenido consecuencias con respecto a la globalización y los avances tecnológicos, qué cosas debemos cambiar y qué cosas no debemos cambiar de la familia y vamos a ver la actividad. Entonces hasta aquí dejamos el primer video. Que tengan buen día.